Bueno, damos inicio a la sesión de hoy en la que vamos a empezar a trabajar sobre el concepto de estado financiero bajo NIF. Vamos a mirar el aspecto legal de los estados financieros eh, y vamos a mirar qué normas internacionales le son aplicables a la elaboración, presentación y los elementos que deben contener los estados financieros bajo NIF. Para ello, pues vamos a compartir nuestras diapositivas que tenemos preparadas para el día de hoy y prácticamente esta semana, en la que vamos a mirar primero los aspectos teóricos, los aspectos legales de las normas internacionales aplicables a los estados financieros y luego vamos a hacer los respectivos talleres prácticos. Eh, Recuerden que a los saldos de los estados financieros llegamos por la hoja de trabajo, que fue el ejercicio que hicimos en las semanas anteriores. Bueno, los estados financieros están amparados o están soportados en las normas internacionales, en la norma internacional de contabilidad 1 y en la norma internacional de contabilidad 7, también en la NIC 34, que aplica para operaciones especiales que son entidades dedicadas al ramo de la construcción, entidades que se dedican al sector agrícola. Y en las NIF para pymes, pues vamos a encontrar de la sesión 3 a la 8. Hoy vamos a empezar a mirar qué nos dicen esas normas internacionales sobre qué debe contener, sobre qué bases se deben preparar, sobre cómo se deben preparar, sobre cuáles son los estados financieros que toda empresa debe preparar, acogiéndonos a lo que dicen las normas internacionales. Primero, pues recordarle que desde el punto de vista NIF existe un marco regulatorio en el cual organizó a las empresas por grupos y de acuerdo pues al grupo al que pertenezca la empresa, de acuerdo al tamaño, ¿sí? O a las operaciones, así son entidades, casas matrices, así son grupos económicos, pues podrán aplicar las normas internacionales plenas. Las NIF plenas son las empresas que pertenecen al grupo 1. En Colombia, el grupo 2 está conformado por las pymes. Ellas deberán aplicar las 35 secciones de las NIF para pymes. O bueno, no necesariamente deben aplicar todas las 35 secciones. Las secciones que le apliquen a las pymes. Y para el grupo 3 están las microempresas. Deberán aplicar las NIF para micro. Esta clasificación se hace solamente para efectos de adopción de cuál grupo de normas deben aplicar las empresas. Porque también pues existe una clasificación de las empresas para efectos tributarios en los cuales están más basadas no en el tamaño de la empresa, no en las operaciones, no en el tipo de sociedad que es, si es exportadora, si es importadora, sino en el volumen de los ingresos y al sector económico al que pertenecen. Esa clasificación es más que todo para efectos tributarios. Entonces, bajo el punto de vista NIF, bajo el criterio NIF, la clasificación es grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 deberán aplicar las NIF plenas. Grupo 2 deberán aplicar las NIF para pymes. Y grupo 3 van a aplicar las NIF para micros. Nosotros en nuestra formación vamos a estar trabajando mucho con NIF para pymes, teniendo en cuenta pues que el tejido empresarial colombiano está conformado por un 99.5% de empresas que son pymes. O sea, en esas 35 secciones está el grueso de las normas que las empresas colombianas deben aplicar. Eso es en cuanto a lo legal. Hablemos de la NIC 1, la norma internacional de contabilidad 1, que se llama presentación de los estados financieros.
es importante aclarar el alcance de esta norma, es decir, en qué ámbito se puede aplicar y en dónde no se debe aplicar. La NIC 1, la norma internacional de contabilidad, nos dice que las empresas deberán aplicar esta norma siempre y cuando preparen y presenten estados financieros de propósito general. Ahorita vamos a ver cuáles son esos estados financieros. Eh, por lo pronto puedo decirle que todas las empresas deben preparar estados financieros de propósito general, lo que quiere decir que de alguna manera esta norma cobija y aplica a todas las empresas. ¿Cuándo no va a aplicar esta norma o a qué empresas no se le aplica esta norma? Ahorita les mencionaba, existe una NIC que es la NIC 34, ¿sí? Estos son, aplica para estados financieros intermedios, perdón, les había dicho que para entidades, para operaciones especiales, no. Esta es la de estados financieros intermedios. Estados financieros intermedios tiene que ver con estados financieros preparados, no sobre la base de un año, que es el periodo contable, sino sobre una base puede ser de 6 meses, de periodos inferiores a un año. Y en cuanto al alcance, esta norma la va a aplicar a todas las entidades, incluyendo las que presentan estados financieros consolidados. Las empresas que presentan estados financieros consolidados son las empresas, los grupos económicos, las matrices y sucursales, las matrices que deben consolidar los estados financieros de todas las sucursales. Valga la oportunidad para decirle que en nuestra página de YouTube, en nuestro canal, tenemos una explicación mucho más amplia de lo que son los estados financieros consolidados, qué empresas deben aplicarlo y hay un ejemplo de ello. Bien, eh, otra NIC que aplica para este tema de estados financieros es el estado de flujo de efectivo, contemplado en la norma internacional de contabilidad 7. Una entidad, o todas las entidades prácticamente deben preparar un estado de flujo de efectivo de acuerdo con lo que dice la norma y lo va a hacer como parte integral de los estados financieros. Es decir, dentro de los estados financieros de la empresa debe ir incluido el estado de flujo de efectivo. Eh, Obviamente se hará periódicamente y en los mismos lapsos de tiempo en los que se presentan tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados, va acompañado del estado de flujo de efectivo. Eh, esta norma aplica también para todas las empresas, independientemente de a cuál actividad económica se dediquen. Todas las empresas tienen la obligación de preparar un estado de flujo de efectivo. Estado que obviamente pues lo vamos a ver acá en nuestra competencia, mirar qué contiene, cómo se prepara, etcétera. Vamos a mirar algunos conceptos, algunas definiciones eh, de términos que vamos a estar utilizando durante todo el desarrollo de nuestra competencia y que es bueno que ustedes primero los conozcan, los manejen e identifiquen a qué nos estamos, eh, nos estamos refiriendo. Bien, la primera definición o el primer concepto que vamos a ver eh, son los estados financieros de propósito general. Estos estados financieros, fíjense que en las diapositivas anteriores les decía que cuando hablamos del alcance de la NIC 1,
que todas las entidades que preparen estados financieros de propósito general deben aplicar esta norma. Pues bien, ¿qué son los estados financieros de propósito general, de propósito de información general? Eh, Cuando hablamos de estados financieros de propósito general, nos referimos a esos estados financieros que pretenden suplir todas las necesidades de información de todos los usuarios, ¿sí? Eh, pero cuando nos referimos a todos los usuarios de la información, nos referimos a todas esas personas que no están en condiciones de exigirle a la empresa que le entregue la información. Es decir, son estados financieros que deben cumplir con unos requisitos amplios, claros, concisos, de tal manera que las personas al verlo les quede una idea amplia, clara de la situación financiera de la empresa, de los resultados de la empresa, etcétera. No son estados financieros que tienen que entrar en un nivel de detalle, ¿sí? Ya cuando una entidad estatal, por ejemplo, requiere una información adicional, pues ya ahí sí estaríamos hablando no de información de propósito general, sino una información más especializada. Estos estados financieros de propósito general normalmente eh, son los que se publican en la empresa, son los que publican la empresa. Un segundito por acá. Cierro la aplicación de mensajería que está generando sonidos por aquí. Bien, dentro de los estados financieros o de las cifras de los estados financieros, hay un concepto y hace parte de los principios contables, que es la materialidad, también conocido como la importancia relativa. ¿A qué nos referimos o a qué hace referencia los principios contables cuando habla de materialidad? Cuando hablamos de materialidad, nos referimos a la importancia en cuanto al efecto que tienen los estados financieros, un valor, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de que se nos olvidó contabilizar algo en nuestro ciclo contable y ese olvido fue un faltante de caja de 5.000 pesos o de 10.000 pesos, pero ya tenemos los estados financieros hechos y los estados financieros nos arrojan una utilidad de 100, 200 millones de pesos. Si dejamos de registrar, por ejemplo, una factura, ¿sí? Eh, que tiene un valor realmente, no podemos decir insignificante, sino que realmente no altera sustancialmente los resultados, el que registremos o no esa factura. Ahí estamos hablando del principio de materialidad. Ojo, no quiere decir que no la vamos a registrar. No quiere decir que no vamos a registrar el faltante porque sea de 5.000 pesos. Lo que quiero decir es que no voy a afectar los estados financieros por una cuenta que tiene un valor relativamente bajo frente al efecto de tomar decisiones frente a los estados financieros. No sería lo mismo, por ejemplo, si tenemos unos estados financieros que me mostraron una utilidad mensual de 10 millones de pesos y se me olvidó castigar un cliente en la cartera que me debía 2 millones de pesos. Ya ahí estoy hablando de que el valor que dejé de registrar o que omití, sí, representa un 20% de las utilidades que estoy mostrando en el estado de resultados. Entonces, la materialidad tiene que ver con eso.
con errores o inexactitudes que no fueron reportadas en los estados financieros, pero que pueden o no tener una incidencia grande o pequeña, minúscula, frente a las decisiones que se toman en esos estados financieros. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, profe, se me olvidó hacer, eh, o en la empresa, jefe, no hicimos el faltante de 10.000 pesos y ya cerramos los estados financieros. Y los activos son de miles de millones de pesos, las utilidades fueron de 100 millones de pesos y el faltante es de 5.000 pesos. No quiere decir que lo vamos a obviar, no quiere decir que no lo vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es reprocesar los estados financieros por 5.000 pesos que no contabilicé el mes pasado. Los hago el próximo mes con un ajuste, ¿sí? Con una cuenta de ajuste, con un comprobante de ajuste. ¿Cuándo sí lo voy a hacer? Cuando se me quedó por fuera el castigo de la cartera de 2 millones de pesos. Ese sí tengo que reprocesarlo y ese sí tengo que crear los estados financieros nuevamente, porque el haber dicho que mi cartera tiene 2 millones de pesos menos tiene un efecto inmediato en el estado de situación financiera y en las utilidades. Recuerden que cuando castigamos hacemos una provisión por el total de la deuda y esa provisión es un gasto, mayor gasto, menos utilidad. Entonces, la materialidad es ese concepto que tiene que ver con qué tanto inciden las omisiones o inexactitudes en algún rubro o en alguna partida frente a los estados financieros que ya están hechos. Resultados. Les he estado hablando del estado de resultados cuando hicimos los ejercicios de, de hoja de trabajo, llegábamos siempre a un resultado. Ese resultado, ¿qué es? Ese resultado para nosotros es la utilidad o es la ganancia. Si ustedes ven la definición, nos dice es el total de los ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otros resultados integrales. Ingresos menos gastos fue lo que hicimos en el estado de resultado. Lo que nos dio, lo que nos resurgió, el resultado de esas operaciones de ingresos menos costos de venta, etcétera, ¿sí? Ese resultado que me dio utilidad o me dio pérdida, o ese valor que me dio como utilidad o que me dio pérdida, es el que llamamos resultado. Ahora, a nivel de NIF, existe, además del estado de resultados, dijo, nos habla del resultado integral. Esto lo conocemos como el ORI. Más adelante, cuando veamos las partes del estado de resultados o los estados financieros, se van a dar cuenta de que, además de los resultados, existen otros valores que hacen parte del resultado integral. Esto realmente es uno de los cambios sustanciales que trajo la norma internacional, porque antes de las normas internacionales, cuando trabajábamos con 2649 y 2650, sí, el reglamento, los principios generales de contabilidad aceptados en Colombia, el reglamento de la contabilidad y el plan único de cuentas, nos hablaban de balance general, que hoy es estado de situación financiera, estado de resultado, y luego venía cambio en el patrimonio, cambio en la situación financiera y cambio en el flujo de efectivo. El NIF nos habla de estado de resultado y estado de resultado integral. Hoy.
Bien, los ajustes por reclasificación. ¿Qué quiere decir este término? ¿Qué debemos entender? Cuando hablamos de ajustes por reclasificación, estamos hablando de cuentas que no fueron reconocidas o fueron reconocidas de una forma en un mes o en un periodo anterior y ahora se reconocen con otra. Normalmente esos ajustes por reclasificación los utilizaron las empresas cuando hicieron conversión de normas colombianas a NIC, o también ahora puede darse cuando se ajusta de un periodo a otro. Esta reclasificación tiene que ver con reclasificación de cuentas. Bien, ¿qué es el ORI? ¿Qué son los otros resultados integrales? Ahorita les mencionaba, uno de los cambios que trajo las normas internacionales son los famosos ORI. Cuando hablamos de ORI, nos estamos refiriendo a unas cuentas que no tienen nada que ver con los ingresos, costos y gastos que normalmente hacemos en el estado de resultados. ¿Qué hace parte del ORI? Y aclaro enseguida, estas cuentas del ORI no necesariamente las tienen que aplicar todas las empresas, ¿sí? Aquí tenemos un listado de todos los componentes de los otros resultados integrales. Y como pueden ver, por ejemplo, hay muchos que no aplican. Por ejemplo, el punto 3, ganancias y pérdidas por conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero, NIC 21. ¿Quién debe aplicar esto? Una empresa que tenga negocio en el extranjero y por conversión de la moneda, por cambio de dólares a pesos colombianos, haya resultado alguna ganancia por aumento del valor del dólar o alguna pérdida por disminución del valor del dólar. ¿Sí? Ahora, si mi empresa no tiene nada que ver con negocios en el extranjero, si mi empresa no negocia en monedas extranjeras, este punto 3 que hace parte de los otros resultados integrales, pues no tendrá nada, no tendrá por qué utilizarlo. ¿Sí? El segundo, ganancias y pérdidas actuariales. Los cálculos actuariales son cálculos que se hacen a nivel de juzgados, ¿sí? Cuando hablamos de juzgados, de pronto estamos hablando a nivel de procesos jurídicos. Si la empresa obtuvo ganancias, o por el contrario, le toca pagar por cálculos actuariales, por procesos jurídicos, no lo puede poner dentro del estado de resultado tal como lo vimos en los ejercicios, sino como un ORI, como otro resultado integral. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el punto 4, ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de los activos financieros disponibles para la venta. Una de las clasificaciones que nos trajo la NIF de los activos son activos disponibles para la venta. Si la empresa no tiene activos disponibles para la venta, no tendrá que utilizar el punto 4 de lo que es el ORI, ¿sí? Y así sucesivamente. La empresa tiene que revisar cuáles de estos 5 componentes que hacen parte, que hacen parte del ORI cumplen con ellos. Si cumple con alguno de ellos, así sea con uno solo, la empresa deberá presentar su estado de resultados y debajo los otros resultados integrales, el ORI. Si no tiene ninguno, pues simplemente presenta el estado de resultados tal como lo vimos en los ejercicios anteriores.
Hablemos del concepto de moneda. Este es uno de los principios básicos de la presentación y preparación de los estados financieros. Eh, Uno de los criterios que se debe tener en cuenta es en qué moneda se va a presentar los estados financieros. Cuando hablamos de la moneda de presentación, nos estamos refiriendo a la moneda en la cual están representados los estados financieros. ¿Y cuál moneda es esa? Normalmente es la moneda funcional. Y cuando hablamos de la moneda funcional, nos nos estamos refiriendo a la moneda que se usa en un país. ¿Qué quiere decir eso? Que la moneda de presentación de mis estados financieros son los pesos colombianos. ¿Sí? Así, nuestra empresa tenga negocios en el extranjero, nuestros estados financieros tienen que estar representados en pesos colombianos, que a nivel internacional se identifican como COP, COP, pesos colombianos. Nosotros, nuestra moneda de presentación está en pesos colombianos y le anteponemos el signo peso, pero en algún lado tenemos que decir que está en pesos colombianos. Ahora, si la empresa hace negocios en dólares, si la empresa hace negocios en euros, si la empresa hace negocios en moneda japonesa, en yen, ahí estamos hablando de una moneda extranjera. Entendemos que moneda extranjera es cualquier moneda que es diferente a la moneda funcional, pero para presentarlo en nuestros estados financieros, esta moneda extranjera debemos convertirla a moneda funcional. Es decir, yo nunca voy a poder presentar mis estados financieros en dólares. En Colombia, ojo, porque si mi empresa es colombiana, es una multinacional, y tengo que presentar estados financieros en Estados Unidos, por ejemplo, yo puedo presentarlo en dólares, pero aquí en Colombia los presento en pesos. Bien, entonces, cuando hablamos de moneda, recuerden, moneda funcional, estamos hablando de la moneda que se da en el entorno económico, o sea, la moneda que está en el país. En Colombia, nuestra moneda funcional es el peso colombiano. Cualquier negociación que tenga la empresa en cualquier moneda extranjera, entendiendo que moneda extranjera es distinta a la moneda funcional, cualquier moneda que sea, cualquier moneda distinta a la moneda funcional, debo hacer conversión. Debo convertir esas transacciones de euros, de dólares, de yenes, de libras esterlinas, de lo que sea que estemos haciendo, a pesos colombianos. Bien, algo que traen las normas internacionales, y se los explicaba también un poquito cuando hacíamos el taller en Excel, es que debemos diferenciar las partidas entre corrientes y no corrientes, tanto en los activos como en los pasivos, ¿sí? Y la palabra corriente en términos contables, en términos financieros, se refiere al corto plazo, entendiendo que el corto plazo puede ser un año. Cuando hablamos de activo corriente, sí, estamos hablando de esos activos que se pueden convertir en dinero, se pueden recuperar dentro de los 12 meses siguientes
después del periodo que se informa. O sea, en un año yo puedo recuperar la cartera, en un año yo puedo recuperar el inventario a través de la venta, en un año, bueno, la disponibilidad inmediata de caja y banco, inversiones, si tengo CDT a menos de 12 meses, todo eso es corriente, activo corriente. Si estamos hablando de pasivos corrientes, estamos hablando de pasivos o deuda que tengo que pagar en un periodo no mayor a 12 años, a 12 meses, perdón. Entonces, corriente, 12 meses, no corriente es más de 12 meses. Si tengo una deuda con un banco a 3 años, una parte de esa deuda es deuda corriente, la que se me vence en los próximos 12 meses, y otra parte de esa deuda es pasivo no corriente, del mes 13 en adelante. Es importante que a la hora de presentar nuestros estados financieros, especialmente el estado de situación financiera, clasifiquemos los activos en corrientes y no corrientes y los pasivos en corrientes y no corrientes. A medida que vayamos haciendo los ejercicios, vamos a ir identificando cuál es corriente y cuál es no corriente. Esta presentación obedece más que todo al concepto de liquidez. Es la forma o la rapidez con la que estos activos se vuelven líquidos, se vuelven dinero. Hablando de pasivos, es la forma en que estos pasivos hay que liquidarlos, hay que pagarlos más rápidamente. ¿Sí? Esa presentación obedece a ese criterio, a organizarlos por criterios de liquidez. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? ¿Cuál es la finalidad? Básicamente, los estados financieros buscan mostrar información, primero, sobre la situación financiera. Y aquí, en situación financiera, nos muestra activos, pasivos, patrimonio. Segundo, el rendimiento financiero. El rendimiento financiero tiene que ver con los resultados, ¿sí? Tiene que ver con ingresos, costos, gastos. ¿Qué tanto produjo la empresa? Estado de flujo de efectivo. ¿Cómo se movió el dinero dentro de la empresa? Aquí, cuando veamos los estados de flujo de efectivo, se van a darse cuenta que la empresa eh, tiene que organizar la información basado en los diferentes flujos, ¿sí? En grupos de flujos. Y por último, tenemos los resultados de la gestión realizada, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con los cambios en el patrimonio. Cambios en el patrimonio. Cambios en el patrimonio y cambios en la situación financiera. ¿Qué hace parte de los estados financieros completos? Cuando decimos estados financieros, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué debe presentar toda empresa? Primero, un estado de situación financiera al final del periodo. Ojo, este es el que antes conocíamos como el balance general. Hoy bajo NIF se llama estado de situación financiera. Y con ese nombre lo vamos a identificar y nos vamos a expresar siempre que hablemos de él. Ya no podemos utilizar balance general porque eso bajo NIF no existe. Existe estado de situación financiera. Un estado de resultado integral en el periodo. Este es el estado de resultado.
Pero miren que me dice resultado integral. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el estado de resultado y el estado de resultado integral? Pues lo que lo va a hacer integral es que tenga ORI. Si no tiene ORI, lo ponemos nada más estado de resultado. Ahora, lo podemos llamar estado de resultado integral, solo que no va a tener ORI, ¿sí? El nombre que se utiliza bajo NIF es estado de resultado integral. Un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujo de efectivo. Bajo NIF hay 4 estados entonces. Situación financiera, estado de resultado integral, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y además existe algo en NIF que se llama las revelaciones. Bajo norma colombiana era lo que conocíamos como las notas a los estados financieros. No quiero decir que las notas a los estados financieros son exactamente igual hoy a lo que tenemos como revelaciones. O sea, no es que le cambiaron el nombre. ¿Qué son las notas a los estados financieros o qué son las revelaciones? Nombre que utilizamos bajo NIF. Las revelaciones nos explican todo lo que internamente los números no pueden explicar. En las revelaciones tenemos que poner las políticas contables de la empresa, toda información explicativa de cada uno de los elementos de la empresa, de cada uno de las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio. Ojo, lo ideal es que las revelaciones expliquen lo que las cifras no pueden explicar, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos análisis, si hacemos análisis vertical a nuestras cifras y vemos que un componente del activo, nuestra empresa es comercial, supongamos, y vemos que el componente más representativo de los activos no es la mercancía, no es el inventario, no es la cartera, no es caja y banco, sino que tenemos más activos representados en maquinaria y equipos que en los activos que realmente representan el capital de trabajo de una empresa comercial. Allí hay que hacer una revelación del por qué al interior de los activos tenemos más maquinaria y equipo que inventario, cartera y caja, que son las tres, inventario, cartera y caja, que son las tres cuentas que hacen parte del capital de trabajo y donde debe estar concentrado el dinero en una empresa comercial. Es decir, no solamente hacer los cálculos y poner las cifras, sino explicar el porqué de las cifras. ¿Sí? Las revelaciones tienen que ser un complemento de la justificación de la cifra. Tiene que ser una explicación de lo que la cifra por sí sola no puede explicar. Cuando hagamos eso, cuando redactemos bien nuestras revelaciones, estaremos cumpliendo con los principios, con uno de los principios que deben tener los estados financieros, que los vamos a ver más adelante. Y tiene que ver con la comprensión. Ahora, uno de los principios de los estados financieros es que tienen que ser comparativos. Comparativos quiere decir que tienen que estar preparados para el final del año 2025, pero comparado con el 2024. Siempre tiene que estar comparado con el periodo inmediatamente anterior. O sea, los estados financieros siempre los presento de dos periodos, del pasado y el que terminó antes de él. Ahora, en el 2026, las empresas debieron preparar sus estados financieros a corte 31 de diciembre de 2025, pero deben venir al lado con la cifra de corte 31 de diciembre de 2024 para poder ver
cómo me fue de un año con respecto a otro. Ese es un principio de los estados financieros, comparativo. Ahora, cuando la empresa arranca, cuando la empresa parte de cero, obviamente no hay periodo con que comparar, ¿sí? Pero debe tener en cuenta que realmente el principio de comparabilidad se cumple a partir del segundo año. En el primer año, obviamente, no pueden ser comparativos, pero ya en el segundo año de funcionamiento de la empresa, sí se tiene que cumplir con este principio. No que mi empresa empezó a operar en julio, listo, julio del 2024. Tienes tu estado financiero de julio del 2024 a diciembre de 2024. Esos son tus primeros estados financieros. ¿Son comparativos? No, no son comparativos. ¿Por qué? Porque es que la empresa es nueva y no tienes información de años anteriores. Se acaba el 2025. ¿Tienes que hacerlo comparativos? Sí, tienes que hacerlo comparativo. 31 de diciembre de 2025, 31 de diciembre de 2024. Son uniformes. ¿Están hechos sobre las mismas bases? No, no están hechos sobre las mismas bases, no son uniformes. ¿Por qué? Porque el 2024 nada más me está mostrando las cifras de un semestre y el 2025 me está mostrando la cifra de 2 semestres de un año completo. A pesar de que los debo hacer comparativos, todavía no están cumpliendo con bases de comparación. No puedo comparar 6 meses del 2024 contra un año del 2025. Finaliza el 2026, hago mis estados financieros. 31 de diciembre de 2026, lo presento comparativo 31 de diciembre de 2025. Ahí sí estoy cumpliendo con los dos principios de los estados financieros. Uno, comparabilidad y otro, uniformidad. Están hechos sobre las mismas bases, un año de información. Miren entonces que yo siempre debo tener en cuenta los periodos en los cuales se preparan los estados financieros. Bien, para finalizar la sesión de hoy y mañana hacerla presencial, ¿cuáles son las características generales que deben tener los estados financieros? Primero, presentación razonable. Segundo, hipótesis de negocio en marcha, de empresa en marcha. Tercero, el principio de devengo, ¿sí? O del devengado. Cuarto, importancia relativa. Esto es la famosa materialidad. Y agrupación de datos, lo que decíamos ahorita. Agrupación de datos en cuanto a orden de liquidez, en cuanto a corrientes y no corrientes. Quinto, compensación. Sexto, frecuencia con la que se debe presentar la información. Séptimo, comparativos, información comparativa. Octavo, coherencia de la presentación. Noveno, uniformidad. Esos 9 características los deben cumplir los estados financieros. Mañana vamos a empezar a definir cada uno de ellos y a mirar ejemplos, así como se los he mencionado ahora, de cuándo un estado financiero cumple o no con esas características. Con esta primera parte de introducción a las NIF aplicadas a los estados financieros, cerramos la sesión de hoy. Dudas, inquietudes.